onda? Buenos días, bienvenidos al episodio número 18 del Micromilímetro. Estamos Luis y yo muy contentos dentro de lo que cabe de haber llegado a esta cifra nuevamente. Bueno, no nuevamente, es la primera vez porque en la temporada anterior ya sabemos lo que pasó, tristes acontecimientos, pero sí estamos contentos de estar reunidos nuevamente aquí. ¿Cómo te fue en la semana, Luis? Muy bien, un poco, eh, no sé, un poco agitado por el calor, pero fuera de eso me parece que bastante tranquila. ¿Y a ti? ¿Cómo Muy- sufriste el... No es canícula todavía, ¿verdad? No, todavía no. De hecho, justo ayer estaba platicando con mi madre y mi tía que salió una noticia en la que argumentaban o más bien decían que ya se había acabado una ola de calor que estaba acechando a México Mm, y que por fin podíamos tener la esperanza de que iban a llegar lluvias. Sin embargo, creo que mi tía me mencionó que esa noticia era más bien dirigida para el centro y sur del país mm. y que aquí todavía nos falta cosernos un poquito. Sin embargo, mi Luis, ¿sí llovió esta semana? ¿Sí te tocó? Sí, pero creo que muchas personas decían que odian que llueva, que llueve cuando hace mucho calor, porque levanta el calor de la tierra o algo así. Sí. Bueno, yo justo ayer que iba a caminar, empezó a llover poquito y luego ya pues volvió el calor y sí le dije a mi madre y a mi tía, ¿saben qué? Huele a cemento absorbiendo agua. A cemento Cruz Azul, vato. No, pero según yo, o sea, sí baja como que a la temperatura, o sea, sí se siente acá como que... Es que lo malo o lo que argumentan muchas veces esas personas es que se sofoca. mm, Y la neta, eso sí, como no estamos acostumbrados a ese tipo de clima, sí se sí. siente muy feo. Pues es como estar en una playa y que haga muchísimo calor. Te ya la chifusca. Pero, ¿qué onda, Mieles? ¿Cómo seguiste con tu existencialismo de que no vale la pena quejarse de tu semana? Bastante bien. Sí, he estado reflexionando acerca de eso. Y lo único que voy a decir es que lo único que sé, que no sé nada. De hecho, una variante que estaba viendo precisamente en el físico que te estaba comentando ahorita, Mm, que es la recomendación del día de hoy, un canal que se llama Datum Blog. sí. Es un físico español que justamente estábamos viendo Luis y yo ahorita para discutir unos temas. Es que hubo un filósofo, un científico, no me acuerdo, que decía, yo abandonaría todo lo que sé por saber la mitad de lo que no sé. Entonces, como dijiste tú, yo lo único que sé es que no sé nada. Oh, sí. Eso es si tú te quieres ver griego. Sí. O sea, ¿cómo les dicen a los griegos? Lo malo de Europa. No es por Oh, ser racista, vato, pero así les dicen los europeos. ok. Entonces, si tú te quieres ver como un hombre más vanguardista, Ujú. que atrae a las nenas, Sí, a las chiquiflacas o como a las chiqui chiquimonsters. monsters, tú tienes que decir, pues eso que te dije ahorita. Lo que... El que preferiría Que yo saber... abandonaría. Ah, ok. Es más, fíjate, si tú quieres conquistar a alguien, le puedes decir, yo abandonaría la mitad de lo que soy. Ah, no, ¿cómo va? De No, lo que yo sé. abandonaría lo que soy por la mitad de, de lo que tú eres. No, no salió chido, la neta, no digas eso. No lo levantas. Acuérdate de, sí, acuérdate de la autoestima, mire. Sí. Y también ese vato decía que la neta esa definición se quedaba un poco corta y que muchas veces también puedes decir, yo abandonaría lo que sé por saber la millonésima parte de lo que no sé. Porque realmente el universo pues es gigantesco. Sí. Entonces todo lo que no sabemos debe ser un chorro. Y aparte imagínate, o sea, pongámoslo, bajémoslo de pechito Ujú. y pongámoslo en el contexto de los libros. Sí. ¿Tú abandonarías todos los libros que has leído o todo el conocimiento que has adquirido de esos libros por una millonésima de los que no has leído? Mm, creo que sí, porque es mucho, no, un chorro. ¿Quién sabe cuántos libros hay en el mundo? Pero ¿cuántos has leído más o menos? No En... 50. En toda tu Sí, vida sí. sí, 50 menos de 50 fácil. Entonces tendría que ver, no, no me voy a atrever a hacer cálculos, porque justo ayer estaba diciéndole al Jera que siempre nos sale mal. Pero bueno, vamos a pasar ahora sí directamente al tema de hoy. Esa fue la recomendación de la semana. Spoiler, cada semana, mi Luis, vamos a hacer una recomendación. Ya Ok. sea de canal, ya sea de libros, de películas, Mm, en fin. Ahora sí vamos a pasar. La verdad es un tema muy controversial estos días. No nos estamos colgando de la fama, pero
es un tema bastante interesante también. Y nosotros pues hicimos investigaciones que nos permiten hablar también un poquito más al fondo de este tema. Pero si nos equivocamos en algo, pues tampoco nos crucifiquen, porque investigamos lo más que pudimos, hicimos las máximas preguntas que pudimos y para entregarles el mejor material posible. Y el tema en cuestión es la reciente desaparición y también la noticia oficial del fallecimiento de 5 personas que que estaban dentro de un sumergible que en teoría era una exploración para ir a los restos del Titanic. Entonces vamos a empezar a platicar más o menos cómo sucedieron los hechos. Intentamos plantearlo en una forma de crónica más o menos, pero también con algunos que otros datos interesantes. Y pues para esto, antes de comenzar, quiero comentar que ayer me puse también a la tarea de ver un video. Creo que el canal se llama Alan por el Mundo, no estoy seguro. Pero es interesante porque este chavo en 2021 y 2022 había sido tripulante del Titán, que es el Del... sumergible en cuestión. Ok. O sea, el sumergible que desapareció durante la semana pasada, se podría decir, o esta semana, se llama Titán. Y ese chavo ya lo había abordado, vaya. Ujú. Y está chido porque pues, la neta es una experiencia inigualable, Sí. pero pues también tiene muchísimos otros riesgos. Pues la persona comentaba que lo hacían firmar como un contrato de responsabilidad, no recuerdo si así se llama, en el que mencionaban varias veces que podía fallecer durante, ¿cómo se le puede llamar? El viaje Ujú. o la exploración. Y pues él tenía que firmarlo, haciéndose saber responsable de que eso podía pasar. ¿Tú qué opinas? ¿Tú habrías sido en ese momento? Tal vez sí, porque creo que fuera de eso, pues siempre existe, o supongo que siempre debe existir la posibilidad de que pase esto, ¿no? O sea, eh, siempre tiene que existir, aunque sea del 0.0000001%, va a existir, ¿no? Entonces yo creo que es como que viéndolo desde el punto de vista de la empresa, pues se quieren deslindar, ¿no? Y creo que está bien, o sea, hasta cierto punto. El hecho de que también recuerdo que tú habías investigado y me habías compartido un documento que esta empresa que se llama Coast Guard, ¿sí, verdad? Coast Guard. Ah, Ocean no, Gate es la empresa. Ocean Gate, perdón, sí. Ellos habían hecho este sumergible Titán, pero no le habían puesto a pruebas más rigurosas de presión. Ujú. Y eso sí me parece un poco más como que no hayan hecho, que no hayan probado eso y después que te hayan hecho firmar algo eh, deslindándose de lo que pudiera pasar, ahí sí lo veo un poco más, pues más terrorífico, ¿no? Más feo. Y yo sí lo hubiera firmado, pero si yo hubiera sabido que estas personas no hubieran, no habían hecho como que pruebas más exhaustivas, pues muy probablemente ni siquiera lo hubiera hecho y los hubiera quemado en Twitter. Sí, de hecho, más adelante vamos a hablar respecto a eso que dice Luis de las pruebas. Y es que también tienes que ser una persona a la que le gusten mucho los riesgos y este tipo de Mm. exploración para sumergirte. También en el video que les comento estaba, bueno, me parecía interesante que el CEO que tripuló esa embarcación, no sé cómo llamarle, la verdad, ese viaje que lo lideró, llamado Stockton Rush, comentaba que una de sus aficiones era ir al fondo del mar o hacer exploración en esos lugares del mar, porque decía que qué pasaba si el sol se extinguía en un determinado punto, que la neta irte a Marte o irte a algún otro punto del sistema solar no iba a ser como asequible, porque el sol sabemos que es la estrella principal Sí. del sistema solar, vaya la redundancia, y le proporciona a esos planetas, o al menos a la Tierra, la capacidad de albergar vida. Sin embargo, a profundidades tan grandes como son 4 kilómetros, como se adentraron estas personas de, de la tripulación que se extravió en cuestión, o a algunos otros puntos como 12 kilómetros por debajo del nivel del mar, son lugares en los que ya no está llegando la luz solar. Mm. Entonces él argumentaba, me pareció interesante, no digo que lo apoyaba ni mucho menos, porque la neta también me pareció un poco loco, que se ha corroborado que en esos lugares ya se ha desarrollado vida.
Entonces que una de nuestras mejores posibilidades en caso de que pase algo pues catastrófico como eso sería irnos abajo del mar, porque ya se ha demostrado que sí se puede vivir y pues tendríamos que orientar mucho de nuestros avances tecnológicos para alcanzar eso. Entonces es interesante porque de un lado tenemos la exploración del espacio Sí. y del otro de nuestra propia tierra. Entonces, si tú fueras presidente de México, ¿a qué destinarías un poco más de recursos? Al Tren Maya. Ah, no te creas. No, no No, es cierto. puede ser. No, no es cierto, perdón. No, 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 no. Yo me iría por el espacio, la verdad. Pero sí he escuchado más que. También he escuchado este punto de vista en el que es más fácil ir al espacio que viajar a las profundidades del océano. Y una de las razones principales es la presión, que es muy difícil pues hacer un sumergible o un medio de transporte que aguante cantidades así exorbitantes de presión o de fuerza, eh, que hacer solo que es lo que necesita un cohete, solo superar una barrera, ¿no? O sea, salirse de la gravedad que ejerce el planeta, que lo sujeta. Creo que hay una velocidad, ¿cómo se llama? Creo, velocidad de fuga, algo así, de Ok. que los cohetes Sí, o tienen. sea, la aceleración en la que va saliendo tiene que vencer a la de la gravedad, ¿no? Exacto. Ok. Entonces, creo que también habían dicho esto de que incluso hay astronautas que duran como años viviendo en el espacio, pero no han existido personas que se queden por más de Sí. 3 horas así a profundidades súper, súper bajas del océano. Y también es como que un poco, no sé, como que aventurero, ¿no? Porque también estaba viendo que solo se han descubierto o solo se han documentado como 240.000 especies submarinas. Y estaban mencionando que es muy probable que existan mucho, pero mucho más. Entonces te pones a pensar como qué tipo de monstruos, la verdad, qué tipo de animales, de especies vivirán en esas, como que en esos lugares recónditos del planeta. Del planeta. Sí, de hecho también en uno de los videos que estaba viendo ayer decía que había un tiburón que tenía no sé cuántos millones de años habitando. Siendo que, bueno, de hecho, nada, aquí no quiero entrar en más, pero o sea, los seres humanos, al menos la sociedad o cultura o la evolución actual de los seres humanos como la conocemos actualmente, no es tan vieja como esa especie en cuestión. Mm. Pero a mí me parece correcto que ya ahora sí pasemos al tema. Y pues para comenzar, vamos a poner un poquito de contexto. Como lo comentábamos, este sumergible se llama o se llamaba Titán y se sumergió la mañana del domingo y hagan de cuenta que, bueno, esto lo vamos a explicar más adelante, pero básicamente requería de otro navío que lo llevara, lo transportara hasta el punto en el que se iban a sumergir. Más adelante también lo vamos a explicar un poquito más. Y se dice que aproximadamente 45 minutos después de que se haya sumergido, el, el sumergible Titán perdió contacto con el exterior o con el navío que lo había llegado hasta ese punto. Y todos estos datos son con base en lo que nos dice la Guardia Costera, que básicamente hicimos una anotación, que es una agencia de seguridad marítima y servicio de rescate que opera en diversos países. Las que estaban a cargo de esta misión eran, o más bien las que estaban más al pendiente, era la Guardia Costera canadiense y la Guardia Costera estadounidense. También este organismo tiene la responsabilidad de proteger y salvaguardar las aguas costeras y los recursos marinos, así como garantizar la seguridad de las embarcaciones y las personas que se encuentran en ellas. Aquí voy a intentar ponerles también un mapa en postproducción para que se den una idea de dónde fue más o menos donde se hizo a cabo la sumersión, o no sé no sé cuál sea esa palabra, la neta. Sí, me lo Vaya, estaba ¿dónde se pensando. sumergió el navío? Sí. Pero es abajo de, no recuerdo muy bien el nombre, pero es abajo de una costa canadiense, al sureste más o menos, y a varios kilómetros de lo que viene a ser la costa. Entonces, ayer también en el video que estaba viendo del chavo que les comento,
sí explican todo. Básicamente el barco en el que llevaban el sumergible, porque les comento, lo tienen que llevar hasta ese punto, era un rompehielos. Y incluso decían que se suele utilizar para romper icebergs grandes. Oh, Entonces, la inversión para este tipo de viajes tiene que ser altísima tanto de la empresa como de las personas que compran los tickets para poder realizarla. En ese momento era en términos de software, era un viaje beta, era una exploración beta en la que fue el youtuber que les comento. Costaba oh, $125,000, si no mal recuerdo. Y esta vez costaba $250,000 el pasaje. qué onda. O sea, pero por la inflación o qué onda, se me hace muy curioso. Ah, el youtuber hizo un viaje beta y por eso le cobraron menos. Sí, yo digo que fue por eso. Porque ya ahora, pues, no, según recuerdo, no ponían en ningún medio que era beta ni nada por el Mm, estilo. Fueron varias personas importantes, incluyendo el CEO de la empresa. Entonces, pues no se lo tomaron a la ligera. Hasta este punto, la verdad es que hubo mucha incertidumbre durante la semana. Yo recuerdo ponerme a leer las noticias durante el martes o miércoles. ujú. Y era curioso, porque haz de cuenta que decían, hasta este punto los niveles de oxígeno ya se tienen que estar acabando. Se calcula, no recuerdo si la Guardia Costera era la que proporcionó estos datos o alguna otra entidad. Pero se calculaba que el oxígeno iba a durar para esas 5 personas hasta la mañana del jueves. Uf, Eran 5 personas. Y también me tocó leer ahí, pues tú sabes cómo son las redes sociales. Me tocó leer un comentario en el que decía como el dilema ético y social de a una persona le durarían 20 días esas cantidades de ah, oxígeno. ok, sí. Y a 5 personas, pues nada más le durarían hasta el jueves. Entonces, ¿qué haría? Se lo pregunté a mi hermano, ayer estuvimos platicando y la verdad, yo considero que, o sea, tú salir vivo, supongamos que se haya extraviado y no haya sucedido lo que realmente sucedió, que también vamos a comentar, fue una implosión. O al menos esa es lo que se está comentando, lo que ya confirmó la compañía, etcétera. Pero supongamos que sí haya sido cuestión del oxígeno. A mí Sí. no me gustaría, la neta, salir siendo el único superviviente con otras 4 personas, pues en este caso fallecidas o Sí. asesinadas. O sea, no sé si amerite cargos de cárcel, vato, pero Mm, la neta, yo, yo sí quedaría como el malo de la historia, así como fui el único que salí. Y luego, por ejemplo, si era el CEO de la empresa, cómo se hubiera desenvuelto toda la situación, en cambio, si hubiera sido el papá del chavo o el chavo. Era muy interesante leer en ese momento tanto redes sociales como noticias, sí. porque eso era lo que se estaba creyendo hasta ese punto. Ahora, lo que realmente pasó es que recuerdo que el miércoles en la tarde solo era una teoría, Ujú. o el martes en la tarde, no sé muy bien cuál de los 2 días, de que el sumergible había implosionado, dando así por hecho que las 5 personas a bordo habían sido pues aplastadas por la misma fuerza de las presiones ejercidas del exterior hacia el interior. Y aún no se sabe en qué momento de la semana pasó esto, Ujú. pero pues dicen que prácticamente después de que se sumergió y perdió contacto con el exterior pudo haber pasado en cualquier momento. O sea, el mismo domingo. Es curioso porque fíjate, yo en el video que te comento lo voy a estar mencionando muchas veces para hacer un tipo de contraste, pero recuerdo que iban a 2100 metros más o menos y perdieron contacto también con el exterior. Y dijeron, ¿sabes qué? Tenemos que abortar, vamos a subir porque se perdió el control. Oh. Y empezaron a liberar el peso para subir Mm, y en eso lo volvieron a recuperar y siguieron descendiendo. Entonces, quién sabe si haya sido una falla de ese estilo y ya a raíz de eso no hayan podido decir nada. O si haya sido, yo digo que puede incluso que en ese momento haya sido porque, te digo, en ese momento, o sea, cuando pasó eso que te comento en el video, perdieron la comunicación e inmediatamente el protocolo fue, sí. vamos nuevamente hacia la superficie. Y en este caso, si perdieron la comunicación, a menos que ellos no se hayan dado cuenta, Ujú. debieron también haber ascendido por protocolo. Entonces, yo intuyo que posiblemente haya sido por esos momentos del día. ¿Tú cómo lo ves? Lo veo. Creo que es como que.
la situación esa que explicaste de que si hubiera sido por una situación de oxígeno, hubiera sido una historia más, no sé, más dramática, más pintándole a la ficción de que hubiera pasado, ¿no? Si las personas se hubieran muerto así por falta de oxígeno, o si una se hubiera puesto acá muy brava y hubiera matado a las demás, y sus consecuencias, ¿no? Y bueno, afortunadamente no pasó eso, porque pues la muerte fue rápida, ¿no? Fue instantánea por lo que están mencionando. O sea, si se sigue por esta teoría de la implosión, eh, pues estaba leyendo que el suceso pasó en milésimas de segundos, o sea, como 10 o 30 milisegundos, y pues es como que cuando abres y cierras los ojos, o sea, te mueres así. Entonces, pues afortunadamente no sintieron, espero, no sé qué hayan sentido. Sí, creo que no sufrieron, pero pues fue por eso, ¿no? Una muerte rápida y pues qué bueno que no fue así como que Muy yo, lento, una agonía muy larga. exacto, como por ejemplo el temor que tienen las personas al momento de que están en el mar, ¿no? Que se hunden, ¿qué puede pasar? ¿No? Te ahogas o algo así. O ese escenario, ¿no? De que te quedas sin aire y estar como que esos momentos muy tensos, pues también es muy triste. Pero una muerte rápida, sin sufrimiento, pues creo que es mala, o sea, en el sentido de que se murieron y ya no van a estar. Pero en el lado positivo, pues no sufrieron. Sí, de hecho justamente estaba platicando con mi hermano. O sea, si no sé cuánto tarden los estímulos externos en ser captados por el sistema nervioso, pero ya es que dijiste que en un rango entre 10 y 30 milisegundos. O sea, no sé si haya sido suficiente para que al menos una neuronilla A haya ver, hecho sinapsis y te haya hecho sentir algo. que una neurona hubiera dicho, ouch. Sí. Así. Entonces, pues es sorprendente saber que hay cosas que pasan en un santiamén, como Sí. se suele decir. Y pues lamentablemente son hechos desafortunados. Pero otra cosa que quería mencionar era que el rigor, ¿no? De las pruebas a las que no sometieron, a las que pues no... Pues esto puede haber sido ocasionado por distintas cosas, ¿no? Por eso que decías de que si perdieron contacto, el protocolo debió haber sido irse para arriba y no seguirle. Probablemente haya pasado eso, probablemente no. Pero pues a final de cuentas la empresa también había mencionado algunas noticias que no sometieron a pruebas más rigurosas Sí. al pues al medio de transporte. Y es algo que creo, me parece que pues se tiene que regular, ¿no? Lamentablemente, hace tiempo estaba viendo también una conferencia en YouTube acerca de, está más dirigida como que a lo que nos dedicamos nosotros, que es como que a la tecnología y al software. Y la persona está diciendo que en algún momento una persona así o una organización que se dedica a hacer software pues va a hacer algo muy estúpido y va a matar a muchas, pero muchas personas. Y cuando eso suceda, pues el gobierno pues va a regular a las personas que se dedican a esto, a hacer pues programas y todo ese rollo. Y que bueno, pues podrían definir así como que lenguajes, herramientas que tienes que usar forzosamente porque pues no nos podemos dar el lujo ahora de usar otras cosas porque probablemente vayamos a matar a más personas. Entonces no sé si esto vaya a ocasionar algo similar en este sector, en el sector marítimo o mm, sí, en pensarlo más así adecuadamente que probablemente probablemente Estados Unidos vaya a forzar o vaya a establecer como que leyes más estrictas contra este tipo de organizaciones que cumplan con ciertos estándares de calidad, etcétera. Entonces es lamentable todavía la noticia, pero el futuro incierto. Y espero que se haga eso, la verdad, porque sinceramente no puede ser, pues no puede quedarse no puede quedarse solo en una historia trágica, tiene que haber algún efecto.
Sí, indiscutiblemente yo considero que va a sentar las bases para políticas de regulación en este tipo de medios de transporte. Más adelante también vamos a comentar un poquito respecto a las cuestiones legales y de certificación que hay. Y aprovechando lo que dices, o sea, en el software tal vez sea un poco más difícil porque es algo intangible. No tienes que, bueno, más bien, no se puede someter a pruebas como a artefactos físicos. Por ejemplo, si este sumergible va a ir a presiones que se pueden calcular al menos con aproximaciones Sí. en esas cantidades debajo del nivel del mar, no sé si, bueno, es que tal vez no existan los recursos aún todavía para ejercerle esas presiones en algún otro medio controlado y ver si realmente las va a soportar. Mm, Pero, pues no sé, o sea, la neta yo digo que en este otro tipo de cosas que son un poquito más tangibles, tal vez debería ser un poco más fácil llevar a cabo este tipo de cuestiones relacionadas con gestión de calidad. Entonces, continuando con lo que les comentaba, de que muchos decían que había podido implosionar en cualquier punto de la semana. Un militar estadounidense comentó el jueves, creo que después de que se haya dado a conocer la noticia, de que el sistema acústico de la naval estadounidense, entiéndase por sistema acústico un conjunto de componentes y dispositivos diseñados para producir, transmitir, amplificar o reproducir sonido de diferentes maneras, principalmente efectiva y de alta calidad en un entorno determinado. Es decir, este sistema estaba detectando la propagación de ondas de sonido por debajo del agua. oh, Detectó una anomalía el mismo domingo, que es lo que comentamos, sí. y pues esta persona argumenta que es muy posible que esta anomalía que haya detectado el sistema acústico se haya podido o haya podido pertenecer a, a la producida por la implosión. Recordemos que el sonido requiere un medio para transmitirse. En el aire tengo entendido que se transmite de mejor forma que en el agua, pero aún así se puede llegar a transmitir por la onda como tal. Entonces, pues aquí tenemos esta declaración del militar estadounidense. También ya como apoyo a la teoría de la implosión, la Guardia Costera anunció que el escombro del sumergible, o al menos escombro que encontraron en el mar y pues coincide con el sumergible, fue encontrado debido a diferentes esfuerzos de rescate llevados a cabo. Pues realmente fue durante toda la semana. Creo, esto sí, o sea, yo estaba, ya saben, navegando por redes sociales y vi de repente muchas noticias que el miércoles por la tarde, no sé si nos hayan llegado tarde o algo así, de que ya se están encontrando escombros. Y pues lamentablemente esto ya fue como una prueba un poco más tangible de que se está llegando a la conclusión de lo que fue el incidente del sumergible. Ya cuando encuentras escombros, no sé, o sea, wow, tuvo un choque que también pudo haber sido catastrófico porque Sí, si chocas y se daña la estructura en la que vas, pues obviamente también incluso te puede llegar a pasar lo mismo, la implosión. Pero ya si encuentras escombros, pues quiere decir que pasó algo. sí. Y si ya existía la teoría de la implosión, pues esto realmente le da un poquito más de fuerza. Entonces ya en este punto realmente se empezaron a descartar todas las otras posibilidades. Ya incluso les comento, el jueves por la mañana creo que la empresa declaró que lamentablemente las 5 personas habían fallecido. Y pues también el, vaya, la entidad encargada de haber encontrado estos escombros, pues fue un robot especialmente diseñado para soportar pues, las presiones del mar profundo. Y pues también se dice que estos escombros se encontraron muy cerca del Titanic, que es realmente a donde iban Mm, dirigidos. Era sí. un viaje para conocer pues el Titanic como tal. ¿Qué opinas de esto, Luis? La tecnología también nuevamente nos ayuda al menos a tener un poquito más de incertidumbre acerca de lo que pasó ahí abajo. Obviamente no lo vamos a poder y no debería replicarse, pero el hecho de que tú tengas más información, de hecho esto es súper fundamental, le ayuda a otros científicos a saber qué fue lo que pasó y cómo evitarlo. Porque antes, o sea, se va, no lo puedes encontrar y pues ni modo, o sea, ya no puedes hacer nada. Pero ya con todos estos desarrollos tecnológicos ya puedes
teorizar y después corroborar tus teorías con la diferente información o datos que se encuentran ahí abajo. Sí, me pareció fascinante cómo es que el militar este que mencionas, con su sistema de acústico, su sistema acústico, pues pudieron captar como que esta anomalía. Primero eso, ¿no? Pues la complejidad del sistema, que es lo que podría detectar, ¿no? Y también el uso de este robot que pues puede soportar presiones así enormes para encontrar los escombros. Entonces sí me parece súper genial que se haya hecho o que tengamos hoy en día, por ejemplo, la posibilidad de hacer esto, ¿no? Eh, ya me imagino si... No me imagino si, o sea, si no tuviéramos estas herramientas, probablemente hubiéramos pensado en más cosas, pues más líneas, ¿no? De más teorías de probablemente haya pasado eso de que se quedaron sin oxígeno y todavía sigue varando. O que haya chocado con algo, o que un monstruo haya aparecido y le hubiera dado un mordisco, o algo así por el estilo. Pero me parece súper genial que tengamos hoy en día nosotros como humanos, pues la posibilidad de y el alcance a estas herramientas para más que nada fundamentar nuestras hipótesis o teorías. Sí, respaldarlas también. Yo también considero que son avances. Ustedes dirán, o sea, ya fallecieron las personas, ¿de qué nos puede ayudar? Pero, como mencionaba Luis, es muy importante que se sienten bases respecto a este terrible incidente que pasó para, pues no sé, poder hacer cambios para bien en el futuro. Y otra duda que tenía era, todavía me quedé así como que un poco perdido. Es que algunas personas tenían la duda de qué pasa con los cuerpos, ¿no? O sea, pues la presión es enorme y digamos, vámonos por el rumbo de que se sucedió la implosión. Y están en un lugar así súper profundo, creo que era 4 kilómetros. Sí, 4 kilómetros aproximadamente, era un poquito menos. Mm. Entonces, algunas personas tenían la duda de si ese, pues, todo el objeto ya como tal iba a sumergir, iba a subir a la superficie o si iba a seguir hundiendo. Entonces, creo que no sé cuál es, creo que sí, o sea, me parece como que una incógnita de qué es lo que va a pasar con los cuerpos, ¿no? O sea, eh, ¿van a estar perdidos para siempre o, o qué crees que pase? Mira, lamentablemente comentaba con mi hermano que para este punto los cuerpos ya ni siquiera deben ser reconocibles por la presión que se ejercía sobre la superficie y la implosión. Más adelante les vamos a dar como una idea de lo que representaba esto. Pero, o sea, sí, en este punto ya no deben ser reconocibles y también siguen dentro, en teoría, de, pues de la nave como tal. Sí. Entonces la nave, dadas las propiedades que más adelante vamos a mencionar, en lo que a mí respecta, considero que ya no va a flotar, o sea, ya Mm. no va a volver a la superficie. Por lo tanto, como los restos están dentro de todo ese conjunto, ya también considero que se van a quedar en las profundidades. Y bueno, hablando un poquito de las víctimas, fueron 5, como ya los mencionamos. Bueno, uno de ellos fue el CEO de OceanGate, que es la compañía en cuestión que promocionaba este viaje y también la desarrolladora del sumergible. Bueno, el CEO se llamaba Stockton Rush, como les comentaba. Si tienen la oportunidad de ver el video que les comento, ahí sale explicando más o menos qué onda con el sumergible. También iban dos miembros de una prominente familia pakistaní. El primero era Chansada Dawood y su hijo Suleiman Dawood. Creo haber escuchado que el chavo tenía 18 años. Y también pues un aventurero de la vida, mi Luis, británico, al estilo... ¿Cómo se llama este escritor? Vamos a ver, no sé si era el que escribió Sherlock Holmes. ¿Cómo se llama? Sir Arthur... Sí, sí, sí era el Sir Arthur Conan Doyle. Sí. Que tiene un libro también que se llama El Mundo Perdido, algo así.
Y el protagonista es un aventurero que va a buscar dinosaurios a Brasil, se me hace. Oh, Pero bueno, esta última persona se llamaba Hamish Harding. Y, y finalmente un experto en el Titanic, que también en el video lo vi, bueno, no sé si era él, pero también iba un experto que les decía, miren, aquí está esto otro, y pues le añadía mucho al viaje, que en este caso fue Paul Henry Nargolet. Entonces, lamentablemente, estas fueron las 5 personas que fallecieron en este trágico accidente. Pues ahora sí que descansen en paz, mira, la neta, porque, no sé, o sea, es algo que como no superas. decimos, sí, no lo podía, bueno, aquí vamos a entrar en un dilema de si se podía predecir o no. Y no quiero entrarlo para no desviarme, al menos en este punto, para no desviarme del punto. Pero ellos iban con la esperanza de ver pues los restos del Titanic. Sabemos que un viaje así emocionaría a cualquiera. Y pues lamentablemente les tocó esta suerte desafortunada. Y bueno, para entrar un poquito más en contexto técnico, Miles, ¿qué Sí. te parece si te avientas este punto? Ok. Bueno, que a diferencia de un submarino que puede navegar dentro y fuera de puertos por su propia potencia, el Titán, como lo habías mencionado, pues es un sumergible y como tal no puede, pues, transportarse de un punto A a punto B, solo se sumerge como tal. Y las características físicas de este sumergible era que tenía 6 metros de largo y tenía un peso de 9 toneladas aproximadamente. Y bueno, este sumergible, como lo mencionaste, depende de un objeto no, depende de otro medio para que pueda ser transportado. En este caso estaba siendo transportado por un rompehielos, o bueno, así se le conoce a la nave. Sí, sí. A mí me confundió un poquito el término cuando estaba Sí, leyendo noticias en inglés. Decía de que icebreaker. Y yo así de... Pues yo me acá, imaginé pa, el, pa. ándale, el picayelos. Sí, El vato que te asalta con el mismo picayelos con el que se acaba de echar unos a su cervecilla. Pero sí, no, sí es un barco gigantesco. sí. Y bueno, este barco los transportó hasta el punto que está en el norte del Atlántico, me parece. Ahí cerca en el sur de Canadá y el norte de Estados Unidos, casi. A ver, danos latitud y longitud. Si no, no cuenta. No, se crean. Sí, sí, sí es ahí por donde dice Luis. Y bueno, el caso es que este sumergible se adentra unos 9 metros por debajo de las, pues, el, De la las olas. acción sí, de las olas. Y este sumergible está sujetado mediante un cable al medio de transporte, en este caso en el icebreaker. Y bueno, cuando llega al punto de destino, pues empieza a descender. Y este sumergible Titán cuenta con 4 propulsores eléctricos que tienen, bueno, le ayudan a tener una flotabilidad neutra y también le ayudan a navegar al fondo del océano. Y ya una vez que está listo, una vez que finaliza el viaje y ya están listos para regresar, la embarcación se libera del peso que tiene, pues para volver a acoplarse a la plataforma de la nave que los transportó ahí. Entonces es interesante ver cuál es el funcionamiento de... Es un funcionamiento bastante simple, ¿no? Porque pues no se tuvieron que quebrar el coco en crear un medio de transporte, pero algo que solo se hunda, que tenga peso, y una vez que te quieras regresar, tiras ese peso extra y boom, sales a la superficie. Y no sé, creo que sí lo has leído tú también, Ricardo. Es un libro me parece que se llama, es de Julio Verne, Ah, 80 sí. mil leguas de un viaje submarino, me parece. Y creo que, o sea, ay, no recuerdo el nombre de la nave, pero también hay un punto, pues, Julio Verne es de que 1800, o sea, es alguien que Fue de los pioneros de ciencia ficción, como lo comentábamos. exacto, o sea, en su vida no existían cosas como submarinos
sumergibles o estas cosas. Entonces, la forma en la que él describía el funcionamiento del... Ay, no, no me va a rifar con el nombre, pero Ahorita lo busco. el funcionamiento básico era el mismo, de que para sumergirse a las profundidades del océano, el, la nave de Julio Verne, pues utilizaba como que objetos pesados, me parece que utilizaba piedras, la verdad no estoy seguro que utilizaba, pero sí, o sea, explicaba esa misma idea de sumergirte con objetos pesados y para irte a la superficie vas tirando pues los objetos y pues está muy... a mí me parece muy cotorrón cómo es que de una idea simple pues se pueden construir estos pues sumergibles u objetos que pues que lo hagan. Porque una cosa es decirlo, ¿no? Como el Julio Verne, pero Y nunca otra lo hacer. hizo. Sí, sí, sí. Como el maestro y el arqui. Que... El maestro es el Ah, que sí. pega los ladrillos. Pero sí, mira, aquí investigué, se llama Nautilus. Nautilus, sí. Y efectivamente, como dice Luis, tal vez desde fuera parecen principios que sí podemos llegar a entender, un poquito intuitivos. Pues ya llevarlos a cabo también requiere su coquito. Sí. Y en el mismo video que le llevo comentando, vamos a llamarlo, bueno, no, sí, en el del viaje que salió todo bien. Sí. Está chido porque una de las primeras misiones de exploración para comprobar que sí estaba funcionando bien Titán era pues ir no tan abajo. Ahí, o sea, pues realmente todavía había penetración de los rayos del sol y así. Sin embargo, o sea, está súper interesante, mi Luis. Aquí yo me voy a hacer el payaso de acá. Ya es. No, es que yo soy el icebreaker, mi Luis. Pero de las conversaciones. Eso está. No, no se crean, pero, o sea, el chavo mencionaba que una misión de 4 horas se había complicado hasta 16 horas porque no habían podido volver a subir a Titán a la plataforma que lo había desplegado al mar. Y está súper chido porque, haz de cuenta, tienen una plataforma arriba del icebreaker y la van bajando al mar. La van bajando con cables de alta tensión. Entonces ahí se tienen que bajar lanchas para irlo jalando poco a poco porque si hay un movimiento brusco, no sé, se puede caer X cosa. Okay. Ya una vez que se sumerge y vuelve hacia la superficie, a que lo suban a la plataforma y después de eso suban la plataforma al icebreaker, es donde se complicó todo porque como que se puso un poquito agresivo el mar, había muchas olas, ya no había sol, entonces está súper chido porque ves cómo todo el equipo está estresado de que hay que subirlo, pero, o sea, se están moviendo y están tomando decisiones inteligentes. Entonces ves una lancha que lo está guiando, ves a las personas que están operando los cables. Es como subir un carro a una grúa, pero en el mar, sin luz, o sea, se complica todo. Sí. Y pues así como lo comenta Luis, básicamente tú tienes a los que se le llaman lastres que equipas dentro del sumergible, o bueno, que equipas en el sumergible. Te vas hundiendo y ya una vez que llegas al punto en el que los lastres consiguen una perfecta flotabilidad, te empiezas a mover a través de los propulsores, que pues ya están alimentados por energía eléctrica. Cuando quieres, de hecho en el video que les comento, alcanzan a liberar un lastre. Cuando quieres volver a subir, el protocolo es empiezas a liberar lastres uno por uno y poco a poco te va llevando nuevamente hacia arriba. Oye, pero ese punto, por ejemplo, de los cables, ¿no te parece como que muy... O sea, de que... ¿Cómo se verán los cables esos, no? O sea, ¿qué características No, deben de esos tener? cables tienen más fuerza que mi bíceps, mi Luis. Así te la pongo. Sí, Bueno, más resistencia. sí, no me imagino porque pues si tienen que aguantar, ¿no? Sí. Y pues básicamente este mecanismo al menos le ayudaba a Titán a descender hasta 4 kilómetros. Y de hecho en el video, nuevamente se lo recomiendo, no sé si es Alan por el mundo o algo así, pero bueno, es una X en vez de por Alan X el mundo o Alan X mundo, algo así. Se alcanza a ver también el Titanic. Y, o sea, está chido porque ya hay un chorro de... No sé cómo llamarle, no recuerdo cómo se llama eso, pero lo que traes en el fondo del mar como musgo. Sí. Algo así rodeando todo el barco y luego se alcanza a ver el mástil, no recuerdo cómo se llama.
el mástil, no el Max Steel. No crean que anda peleando ahí con el Elementor. Y que no encontraron la joya esa que aventó la Rose. No, cállese, cállese mejor. Ok, y pues continuando también acerca de cómo es que se llevó a cabo este fenómeno físico, se dice que un sumergible puede implosionar cuando la presión externa del agua ejerce una fuerza mayor que la resistencia estructural del sumergible, lo que lleva al colapso o rotura de su estructura. Eso también se puede llevar a cabo, o esto también puede pasar si tiene pues vaya, una grieta por la que se puede hacer muy evidente la diferencia de presiones. Entonces, obviamente, a medida que el sumergible se sumerge a profundidades cada vez mayores, la presión del agua aumenta considerablemente. Estábamos viendo que cada 10 metros aumenta una atmósfera, ¿no? Sí. Entonces, ahorita más o menos también vamos a decir cuánto es eso aproximadamente. Pero aquí voy a abordar otro tema también interesante que estuve leyendo. Usualmente, los materiales que se utilizan para soportar estas diferencias de presión suele ser el titanio. El titanio es súper resistente, sin embargo, suele ser un poquito, bueno, suele ser costoso y aparte muy difícil de trabajar con él, debido, no sé, a las propiedades para moldearlo, etc. Sin embargo, el titán era el primer artefacto en este tipo en utilizar, no recuerdo si el material era fibra de carbono, pero algo así. Es algo mucho más barato, mucho más ligero, etc. Entonces, muchos argumentaban que pues la fibra de carbono, vamos a llamarla así, no se había comprobado que pudiera resistir tanta presión como puede ser el titanio. Porque, dije el titanio, el titanio. Porque sabemos que hay algunas otras naves en las que sí se ha llegado incluso a bajar un poco más. Pero yo quiero asumir que esas sí están hechas de titanio, dadas las, pues no sé, sí, todo lo implicado. Entonces ellos quisieron hacerlo un poco más barato para hacerlo más asequible a las personas y hacer este tipo de exploraciones, de viajar hacia esas profundidades. Asequibles $250,000. Luis, ¿es más asequible eso a $1,000,000? Bueno, sí. Pero, ¿cuánto cuesta, por ejemplo, un viajecillo en submarino? Mira, vamos a ponerlo en contexto. El Viebú ya cuesta 10 baros. 10 pesos es, a como está el dólar antes, medio dólar. Ok. Entonces, son como 500... son como 500,000 veces más, Mile. Sí. O sea, viajar a ver los fondos del Titanic te costaba 500,000 veces más que un viaje de ida en Viebús. Bueno, ya otra cosa es ir de una estación a otra del Viebús y luego bajarte, pero no bajarte de la terminal. Y luego el plan perfecto para un sábado. Ok, y ahora sí pasando un poquito más a cuestiones físicas. Que de hecho yo me acordaba, o sea, cuando estábamos en las clases de física de la preparatoria. Pues muy chido las unidades de presión, de fuerza, de velocidad, etc. Pero ahora que las veo, neta, como que me hicieron un reset del disco duro. Y ya las tengo que volver a investigar, que también está chido porque reaprendes o recuerdas lo que ya aprendiste. Pero bueno, vamos a ponernos en contexto. Mira. Tú, imagínate en una playita de México. Tú estás en una playa de México, tomándote una cervecita, haciéndote el dormido con lentes oscuros, pero de pica. Entonces, ahí la presión que recibe tu cuerpo por la columna de aire que está arriba de tu chompa son de una atmósfera. Una atmósfera, según también lo que estuve viendo, es casi equivalente a un kilogramo por centímetro cuadrado. Ok. Entonces, dentro de tu cuerpo también hay una presión de una atmósfera. Por eso estás normal. Por eso puedes gozar la playa, la playukis. Entonces, cuando tú empiezas a descender a las profundidades del mar, ya lo comentamos, cada 10 metros es una atmósfera. Es decir, tú 10 metros abajo del mar tienes una diferencia del doble de la presión externa a la interna. 10 metros más, el triple, 10 metros más, el cuádruple. Hasta este punto y durante todo el descenso va a ser algo lineal. ¿Cuánto? 10x. Pero va a ser algo lineal.
Sin embargo, estas personas descendieron 4000 metros, mira, Uf. 4 kilómetros. De aquí a San Judas son más, mi Luis. Pero es una línea recta, nos parece una cantidad pues muy bajita. Ya realmente en cuestión de profundidad es muchísimo. Sí. Entonces, en ese punto se dice que hay aproximadamente 408 atmósferas de presión ejerciéndose sobre la superficie o sobre la estructura del sumergible. O casi o alrededor de 421 kilogramos por centímetro cuadrado. Es un... No, Y también, bueno, no, olvídalo, me voy a poner a hacer cálculos, pero mejor yo aquí le rajo. Entonces, bajo estas condiciones de presión, incluso la falla más diminuta, estructuralmente hablando, del navío puede resultar catastrófica, que posiblemente fue lo que pasó. Falla estructural se puede definir como decisiones que hayan tomado al momento de elegir el material, como puede ser posible, pero también algún agujerito que haya habido por ahí, o algún choque que se haya dado. Oye, pero, bueno, sí, sí. Entonces, dadas estas condiciones, o sea, en las que está sometida al menos, bueno, vamos a decirlo ya abordándolo en términos generales, en la que estaría sometida tu cuerpo Ujú. una vez que se rompe la estructura, sería 400 veces más grande que, que si estuvieras a nivel del mar. O Sí, o sea, sea, 400 veces. Tú si ganarías 400 veces más de lo que ganas, ¿qué onda, Miles? Serías feliz. sí. Bueno, eres feliz. Serías todavía más feliz. Si pesaras 400 veces más de lo que pesas, estarías muerto. O sea, 400, una vez que tal vez descubres cantidades incluso aún más grandes, Ujú. cantidades escalares como la velocidad de la luz, etcétera, Sí. dices, 400, ¿qué tanto es? Pero no, es un chorro y más para el cuerpo humano. O sea, el cuerpo humano no puede soportar una proporción de 400 sobre algo. Por ejemplo, si tú comes 400 veces más calorías de las que comes actualmente, te mueres. O si te ponen, por ejemplo, una moneda en la mano que pesa 400 kilos. Sí, pues, te hace un se agujero. te- O, ¿qué más? Si hueles 400 veces más sarro de lo que hueles, o de lo que olemos, vaya, si el ser humano huele 400 veces más sarro de lo que huele, matas al prójimo. O si inhalas 400 veces más oxígeno del que usualmente inhalas, también. Entonces, o sea, es una proporción que realmente le hace mucho daño al ser humano, dadas nuestras condiciones. ¿Qué ibas a comentar? Oh, sí, que de hecho se bajaron 4 kilómetros, ¿no? Y si sucedió la implosión, pues la presión de 400 atmósferas en tu cuerpo, pues Es letal, es totalmente. letal, es como que indescriptible. Pero el récord actualmente, me parece, de que un humano se haya sumergido a la digo, al océano, es solo de 332 metros, o sea, ni siquiera medio kilómetro. 332 metros. Y Sí. cada 10 metros, una atmósfera. 300 entre 10, 30. Sí, 30, ¿verdad? sí, Ya, sí, sí, ya no sí. podemos cruzazulear. Entonces solo son 30 atmósferas de presión. Ya llevan trajes especializados, supongo también. Sí. Y de hecho también está leyendo que muchos de los trajes que se utilizan para profundidades muy altas del mar Mm. siguen un principio muy similar al que siguen los sumergibles. O sea, tanto en materiales como en la forma de elaboración, como manejan la diferencia de presiones para que no te afecte a ti, etcétera. Entonces, pues para que se den una idea, o sea, 300 metros son casi, no, son más de 10 veces lo que llegó este Sí. navío. O sea, 4 kilómetros casi, 3800 metros. Ok, y aquí ya entrando un poquito más en cuestiones de lo que comentaba Luis hace un momento, es que uno de los grandes problemas que se le achaca, palabra chihuahuense por cierto, a la compañía, perdón, Ocean Gate, es que no, bueno, tomaron la decisión consciente de no intentar conseguir las certificaciones de procesos sugeridas por la industria para el diseño para el diseño, fabricación y prueba del sumergible. Entonces hay muchos rumores, no sé si sean ciertos o no, tampoco quise poner eso aquí para pues, no desinformar, de que había personas que trabajan ahí, daban ciertas recomendaciones y los despedían por eso. Entonces,
de lo que sí estamos seguros es que, y de lo que también investigué en algunas otras fuentes, es que hay muy pocas regulaciones para este tipo de aparatos, principalmente en la iniciativa privada. Y pues ellos, como les digo, tomaron la decisión consciente de omitir todos estos procesos y aún así fueron capaces de llevarlo hasta esas profundidades. No voy a decir que fue negligencia, puede que sí, pero más bien como que nos habla de la necesidad que tenemos de empezar a trabajar en diferentes leyes y certificaciones oficiales por el gobierno, etcétera, o por compañías de investigación prestigiosas que nos permitan asegurarnos de que pues realmente estamos seguros en esas embarcaciones. Entonces, pues ¿qué dices Luis? ¿Tú qué harías? Aparte de invertir en el Tren Maya. No, creo que me parece que sí es algo fatal, ¿no? Y sí, no buscaría que se volviera a repetir. Y sí, tal vez buscaría el hecho de regular ciertas cosas, ¿no? Como el material con el que se hacen este tipo de aparatos. Tal vez no decirles que siempre utilicen Titán. titán. Eh, Tal vez darles la opción de que usen fibra de carbono solo si se... Es que es someterlo a pruebas, ¿no? O sea, Exacto. nosotros estamos súper acostumbrados a eso porque pues, las pruebas son algo muy popular en nuestro campo, Sí, pero es eso, la neta, exacto, pruebas porque, o sea, incluso las pruebas no te van a dar como que un 100% de, de seguridad. sí, de seguridad, pero pues como quiera un 99.999 sí, ¿no? O algo así. Sí, también depende, o sea, tienes que hacer pruebas chidas, porque por ejemplo, no vas a hacer una prueba en la que te pongas a pelear el sumergible, nada más a ver que sí es resistente. No, o sea, tienes que someterlo a presión, tienes que ponerle varios gordillos ahí arriba para ver si aguanta la fuerza. Y ya una vez que hagas esas, pues ahora sí someterlo a un entorno parecido, pero obviamente real. Sí. O sea, básicamente creo que lo enriquecedor de las pruebas sería intentar imitar un escenario como al que se va a enfrentar el sumergible. Ujú. Ahí es donde te digo que recae tal vez la posibilidad o la imposibilidad de hacerlo por la limitante de recursos. O Ah, sí. sea, quién sabe qué tan difícil sea, no es mi campo y pues tampoco me podía convertir en un experto en una semana, honestamente. Es que es lo que decimos. Si quieren que traigamos expertos chidos, denle like y compartan. La neta. El otro día vi que un short tiene como 3 likes. Es que es el... Ah, como 3 likes. No, pensé que como 3 visitas porque también hay de estos miles. Pero eso es lo que nos anda saboteando el YouTube. Mm. Ok, y ya para ir concluyendo con el tema, pues sabemos que esto, bueno, no sé si haya sido en aguas internacionales como tal, pero ya fue en el mar, o sea, no fue de que en una costa cerca de Yucatán, ya fue en el mar, en donde muchas veces las leyes y convenciones pueden ser, pues vaya, como ignoradas hasta cierto punto, Mm. o pasadas así, por el lado, Sí. omitidas, principalmente por, pues, emprendedores a los que les gusta tomar muchos riesgos, o por turistas que también simplemente son muy aventureros. Entonces, al menos por lo que pasó lamentablemente con este sumergible, ya se captó la atención de muchos medios, del gobierno supongo también, de muchas asociaciones de regulación. No dudo que vayan a salir ISOs o reglas internacionales que también intenten regular un poquito esto. Pero, pues como lo comentamos, tal vez antes no era am, muy popular este tipo Sí. de expediciones o este tipo de regulaciones para las expediciones, pero con lo que acaba de pasar, yo digo que definitivamente se van a tomar cartas en el asunto. Y pues dejándole nuevamente, bueno, aquí haciéndoles una pregunta. ¿A ustedes qué les gustaría más? ¿Viajar? Creo que la fosa de las Marianas o algo así se llama, ¿no? Uno de los lugares más profundos en el mar. Está a 11.000 kilómetros, Ah. por debajo del nivel del mar. ¿Ustedes les gustaría más viajar a altas profundidades del mar o al espacio? Tú, Luis, tú dijiste que tú invertirías en el espacio, pero ¿qué te gustaría más?
Sí me gustaría más ir al espacio, la verdad. Guácala. Pero Guácala con este naco. sí entiendo, o sea, pues la belleza, ¿no? Como que la curiosidad, el misticismo que puede existir, eh, como diría mi compilla, el camarón o el cangrejo que salió en la movie de La Sirenita, en el mar la vida es más sabrosa. Entonces, tal vez, o sea, me gustaría explorar como que a este tipo de criaturas que existen ahí, ¿no? Probablemente ver su qué forma tienen o cómo es que le hacen para vivir ahí, ¿no? Cómo le hacen para, pues, soportar tanta presión, ¿no? Qué tanto músculo tendrán. O sea, sí le veo como que el atractivo, pero no sé, también el atractivo del espacio, de ver el vacío y luego ver acá esas cosas, pues está cada quien, ¿no? Entonces, ¿tú por cuál te irías? También por el espacio, la neta. Dices, Solo quería hacer la emoción por algo, Mili. va. Pero sí, ambos la neta o sea, ambos estarían chidos. Si me lo regalan, es que la neta ya con todo este tipo de cosas que han pasado también, misiones espaciales que han salido mal, Ah, sí da sí, miedo. sí, da O sea, no pienso. sé si me lo regalaran, iría. Mm. Pero pues andaría presumiendo. Ahí en a quién se va al espacio y luego me photoshopeo y se los enseño nada más. Pero ok, pues eso fue nuestra cobertura de la noticia. Esperamos que les haya gustado. Y pues esperamos también traerles algo interesante la próxima semana. Hay algunos que otros temas planeados. Sí. De hecho, el tema de esta semana iba a ser otro. Sin embargo, surgió esta noticia y me pareció súper interesante abordarla con alguno que otro punto o alguno que otro dato que no sueles ver en todas las noticias. Por ejemplo, de que cuánta presión había allá abajo, pero para que lo entendamos de una forma más sencilla, diferencia entre sumergible y submarino y así. Yo personalmente, mi Luis, ya para concluir, soy una persona muy curiosa que es muy raro que se quede conforme con una explicación en primera instancia. Me gusta siempre investigar más. Y hay veces que la neta sí me topo con pared y digo, es que sí tengo que invertirle un chorro de horas a esto para entenderlo. Y me quedo, vaya, con la superficie. Pero aquí nuevamente los invitamos a que también sean curiosos, a que se interesen por todos los fenómenos que pasan en el mundo y a que siempre investiguen más de lo que los otros quieren que sepamos. Porque, Luis, ¿qué dice? El gobierno nos quiere tontos. Vamos a terminar en una... ¿Has visto el capítulo de Malcolm en el que el Hal anda haciendo un programa de radio? Ah, sí, Y luego llega la policía persiguiéndolos. sí. Así vamos a estar nosotros en el episodio 25. Acá afuera, ¿no? La Guardia Sí, Nacional así. no sé en qué tal partido político nos lleva oprimiendo. Pero bueno, no sé si quieras decir algo, Luis, sino ya para despedirnos. No, pues igual un saludo a todas las personas que hayan llegado hasta acá y que pues, nos hayan apoyado y que le den like y que tengan cuidado con el calor si viven en la ciudad de Chihuahua o en México, porque sí está muy canijo y pues los golpes de calor están intensos, la verdad. Siempre carguen un suero, por si hay diarrea o de plano deshidratación. Pero pues yo también les extendo la gratificación, se podría decir, de Luis. Nos vemos la siguiente semana, les mandamos un abrazo y pues disfruten la net, no sean como el Luis, ustedes disfruten cada segundo. Ya eso fue todo, muchísimas gracias, hasta luego. Bye. Ay.